El día de hoy queremos abordar en Los Opinadores el tema de los migrantes, pero desde una perspectiva diferente. No es un tema de cantidad, es un desafío humanitario de proporciones que ha rebasado a los gobiernos y a la propia sociedad. No hay cifras inclusive suficientes para hablar de este problema. Los que se aventuran a hacer algunas cifras, que es el gobierno de Estados Unidos, habla de 3.7 millones de migrantes que pasan por México para llegar a la frontera norte para tratar de cruzar a Estados Unidos en búsqueda de un empleo. ¿Cuáles son las causas por qué la gente abandona sus hogares en los países centroamericanos, pero también en los estados de nuestro país? Es principalmente por la falta de oportunidades de empleo, de ingresos, pero también lo hacen por pobreza, porque no encuentran opciones de cómo desarrollarse o últimamente por problemas muy graves de violencia, para evitar caer en esas bandas pues, de gente que está generando violencia en esas comunidades o que está metido en el narcotráfico. La verdad que la situación es bastante grave. Y en el caso de Hermosillo, el tema es mayor. Se calcula que más o menos 80 migrantes al día transitan por aquí y estos se van acumulando. Hay casos inclusive de migrantes o que son deportados o que ya no quieren irse a Estados Unidos y se quedan en el aire, se convierten en indigentes. Se calcula que por esta razón hay entre 150 y 200 indigentes que deambulan todos los días por las calles de Hermosillo. Desafortunadamente, los hermosillenses hemos sido ajenos a este fenómeno. Los criminalizamos por el solo hecho de que son pobres o tienen ropas sucias. Y más que eso, los ignoramos. Son un problema invisible que tenemos que ponerle atención. Hoy en Los Opinadores vamos a tratar el tema de los migrantes, el tema de la migración como un desafío humanitario. Bienvenidos. El día de hoy queremos tratar un tema que nos parece por demás importante y a veces desafortunadamente poco apreciado en nuestra comunidad. Me refiero al tema de los migrantes. Todo un desafío humanitario. Y para ello hemos invitado a 3 personas que nos van a dar una perspectiva muy completa sobre este asunto de la migración y su impacto particularmente en nuestra ciudad. Hemos invitado a la maestra Lucamen Morúa, especialista en psicología. Lucamen, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, Marco, gracias por la invitación. Encantado de tenerte como siempre por acá. Al padre Gilberto Lezama, del Grupo Humanitario del Comedor y Dispensario Mateo 2535 del Ejido La Victoria. Padre, bienvenido. Gracias también por tu invitación y por tu apoyo. Un placer tenerlo acá, padre. Usted es muy famoso por las obras que realiza y la verdad que de hace rato teníamos pensado invitarlo porque sí es importante destacar estas labores que se hacen en nuestra comunidad. Gracias. Al contrario. Y por supuesto al doctor Víctor Peña, investigador y catedrático del Colegio de Sonora y todo un experto en este tema de las políticas públicas y también el tema de la migración. Víctor, como siempre, muchas gracias, agradecido. Al contrario, muchas gracias y por esta oportunidad de poder platicar con todos ustedes. Víctor, yo empezaría contigo. ¿Qué es un migrante? ¿Es un sujeto que cambia de lugar, tiene derechos, no tiene derechos? ¿Cómo lo podrías conceptualizar? Mira, yo creo que precisamente como comentabas al principio, el tema del migrante me parece desviste muchos otros temas de lo público, ¿no? O sea, un migrante finalmente es una persona que se traslada, que no está en su lugar de origen, generalmente, aunque no siempre, será por condiciones adversas, económicas, que busca algún otro tipo de beneficios o más oportunidades, y se traslada, ¿no? Ese es un migrante en términos generales. Pero resulta que dentro de los migrantes hay grupos particulares en donde no solamente no solamente hay este traslado, sino que además hay este flujo humano de personas. Tratan, por ejemplo, en el caso particular, de llegar, por ejemplo, a Estados Unidos en una condición ahí sí de migrantes ilegales y después allá hacen vida quizás o no logran pasar o ya Estados Unidos lo regresa, ¿no? Que por lo general lo regresa por un punto diferente al cual se internaron en Estados Unidos y entonces entran en una especie como que de limbo. Es una persona entonces que está desarraigada ya del lugar de donde nació, quizás está intentando regresar a Estados Unidos,
tal vez, aunque parece ser en menor medida, busca regresar al lugar de origen, pero también en muchas ocasiones queda en una especie como de camino intermedio, en donde rompe, digamos, con la red social que mantiene una persona y en donde ya corta contacto con quienes con los que estaba conviviendo en Estados Unidos, por ejemplo, y con quienes convivía en su lugar de origen, y entonces transforma un poco su condición de migrante a un poco más de indigente, es decir, una persona que ya no ni está buscando irse hacia el norte, ni está pensando en regresarse, sino que está aquí en una especie de población flotante, por así decirlo, ¿no? Ahora, no es un problema privativo de México, es un problema a nivel mundial, ¿no? De estos flujos de lugares pobres a lugares donde pueden encontrar una oportunidad. Es un fenómeno mundial, es una cuestión, me parece, humana, ¿no? El tratar de tener una mejor perspectiva de vida. Se presenta, digamos, en México, en la frontera con Estados Unidos, pero también se presenta en México con la frontera hacia el sur, se presenta en Europa, se presenta en Asia, se presenta en muchos lugares, y todas parecen tienen la misma situación, ¿no? Es decir, como es un tema de flujo humano, la información que se tiene no es completamente precisa, entonces esto genera que la respuesta de gobierno se vea siempre limitada o hasta rebasada. Esto obliga entre comillas, a la generación de grupos, digamos, sociales, humanitarios, como se dice, en donde se trata de responder ante este fenómeno, en donde, como hay diferentes grupos que tratan de responder a este fenómeno, no hay necesariamente una articulación del esfuerzo, y entonces eso hace que la efectividad se fragmente, etcétera. Es decir, y esto se presenta, digamos, no solamente en Sonora, sino en México y en el mundo, efectivamente. Inclusive Naciones Unidas tiene a una persona especializada en cuidar los derechos de estas personas, ¿no? Y es que es un problema, porque se vuelven invisibles, ¿no? Es decir, como no es un vecino, por así decirlo, como no es una persona a la que estamos viendo, sino que va en tránsito, se corre el riesgo de que nos insensibilizamos, de que le perdemos esta dimensión precisamente de personas. Generalmente se criminaliza la situación de estancia, eso vuelve el hecho de que entonces se le identifique como un otro, como una persona sospechosa, como con el que no me quiero yo involucrar. Pero al mismo tiempo, pues, al ser persona y tener estos derechos y estas necesidades, también demanda de una atención como cualquier persona, pero no hay una estructura, digamos, formal para soportar estas necesidades de las personas. Y es un fenómeno que no se ha estudiado y no se les explica inclusive a nuestros niños. Nadie sabe exactamente cómo explicarlo, desafortunadamente, porque no hay marcos de referencia. Y aquí, Lucamen, se nos olvida que detrás de esta figura del migrante estamos hablando de seres humanos, con esperanzas, con sueños, igual que cualquiera. Así es. Y yo creo que es una de las partes más tristes de esta situación, entre todas, ¿no? Porque las necesidades son muchas. Pero lo que decías ahorita, esta parte de volverse invisible es muy dolorosa para el ser humano, porque de repente pasas a ser nada, o sea, no eres parte de nada, no perteneces, no te identificas, no tienes absolutamente nada. Hablando de esto, es un poco lo que les he estado preguntando yo a los muchachos ahí, que el padre me ha dado la oportunidad de trabajar con él, y le agradezco mucho, padre, porque soy la mujer más feliz del mundo. Le agradezco, y me ha tocado, tengo la oportunidad de preguntarle a los muchachos cómo se sienten y qué necesitan. Yo pensando en que para ayudarlos necesitamos saber primero cuáles son las necesidades reales que tienen, ¿no? Y no muchas veces a mí me ha pasado que invento las necesidades y definitivamente no tiene nada que ver con lo que ellos quieren. Ellos decían que necesitan comida, 2 comidas al día, ni siquiera 3 comidas al día, baños para bañarse y para hacer sus necesidades. Parece increíble, ¿verdad? Pero cómo pierde la dignidad del ser humano cuando tiene que hacer sus necesidades en el monte o en la calle o donde sea, porque se sienten como animales, o sea, no sienten que pertenece a la humanidad, a los seres humanos. Y por otro lado, necesitan un techo. Yo les preguntaba si techo para ellos es un lugar, techos, paredes, me dijeron que no, casa. O sea, lo único que quieren es un techo donde pasar la noche. Se decía un muchacho, dice, yo ya no quiero ver las estrellas ni la luna, quiero tener un techo. Y es muy curioso porque encima de que tienen tantas necesidades y que se sienten tan indignos, han perdido la esperanza y la razón para vivir, porque se vinieron de allá, sobre todo los centroamericanos, vienen con la ilusión de poder pasar
Muchos cuando llegan aquí a Hermosillo ya no traen ni el dinero que traían, que duraron años ahorrando. Toda su familia ahorró para que ellos pudieran arriesgarse a pasar la frontera. Y algunos dejan empeñada a su familia para pagar después, ¿no? Porque no alcanzan a ahorrar lo suficiente. Así es. Y cuando llegan aquí ya los asaltaron, los navajearon, los medio mataron y llegan aquí sin nada. Obviamente estos muchachos vienen tristes, además vienen tristes, perdieron la esperanza, su vida ya no tiene sentido, ya no saben si quieren llegar para allá o si quieren regresar, pero como decía el doctor ahorita, ya no tienen forma de regresar, porque ya no pertenecen a ninguna parte y la misma sociedad los rechaza. A mí me inquieta mucho esta situación, porque desde que estoy trabajando con el padre que me ha dado la oportunidad de estar ahí, como que me he fijado más en los migrantes, cosa que antes no me fijaba mucho porque yo vivía en Sinaloa 40 años y allá el fenómeno no es tan grave porque los muchachos se bajan en el tren, vienen en el tren, se bajan en Mazatlán, pero no se van a la ciudad, nada más están ahí en los trenes y de ahí siguen otra vez, ¿no? Hasta que llegan a Empalme. Obviamente en Mazatlán, tristemente, y me da tristeza admitirlo porque pues yo soy de allá, igual, o sea, los asaltan, los golpean, los bajan del tren, los atacan, los cholos, bueno, es un desastre, ¿no? Y inclusive hasta los narcotraficantes los utilizan de burreros, de burreros, ¿no? Así es. Y a fuerzas, ¿no? A fuerzas, como en todos lados, ¿no? O sea, porque no es privativo de allá. Pero sí, por ejemplo, ayer llegué a un lugar de ahí de autoservicio y pedí una botella de agua. Y estaba un muchacho parado en la esquina y me dijo, por favor, me dijo, dame 1 litro de leche. O sea, con autoridad, ¿me entiendes? Esa autoridad que tiene la persona que tiene hambre. O sea, no me importa quién seas, a mí dame de comer porque me voy a morir de hambre. Y en ese momento sentí que nosotros como sociedad civil tenemos la obligación y la responsabilidad. Porque a veces es muy cómodo, perdón, dejarle todo al gobierno. Es que el gobierno debería, pero el gobierno está rebasado, como decían ustedes. Y es cuando nosotros como sociedad civil tenemos que hacernos responsables. A final de cuentas, el nosotros tomar cartas en el asunto, si lo queremos ver así muy egoístamente, es en beneficio propio. Si yo quiero que mis hijos vivan bien y mis nietos vivan bien en una sociedad completa, donde la gente viva feliz, pues tengo que hacer algo. Claro. Muy bien. Estamos tratando el tema de la migración, un gran desafío humanitario para todos, no solamente para los gobiernos, principalmente a nosotros como sociedad. Regresamos en un momento más con ustedes.